Hoy vamos a hablar de anatomía y fisiología de la digestión en poligástricos y monogástricos. El equipo está conformado por Ancísar Cartagena y quien les habla, Erika Figueroa. Digestión en poligástricos. Poligástrico quiere decir poli de muchos y gastros de estómagos. Un poligástrico o rumiante es un animal que contiene preestómagos, como es el caso del bovino, caprinos y ovinos. En el caso de los rumiantes, al nacer presentan su estómago no desarrollado, siendo funcional solo el abomaso o el estómago verdadero, producto de que su alimentación inicial es a base de leche. A medida que ellos van creciendo, se les debe agregar el alimento fibroso, el cual estimula el desarrollo de los otros compartimentos del estómago. Es por eso que es importante, a partir de los 30 días, empezar a estimular los animales con forraje. Los rumiantes, como vacas, ovejas, cabras y demás, tienen sistemas digestivos adaptados para hacer algo extraordinario, como es fermentar las fibras vegetales para obtener los precursores de energía. Los poligástricos son los únicos capaces de obtener energía mediante el rumen. Los órganos que componen el sistema digestivo de los poligástricos. Bueno, tenemos la boca, la cual contiene lengua y dientes. La lengua de los rumiantes es especialmente larga en su porción libre y cubierta por diferentes tipos de papila, lo cual le dan una marcada aspereza y la convierten en el principal órgano de aprehensión. También tenemos la dentadura, la cual carece de caninos e incisivos en el maxilar superior. Estos son reemplazados por una almohadilla carnosa. Los incisivos son los que sujetan el pasto contra el rodete superior para que el animal pueda cortar el bocado mediante un movimiento con su cabeza. También es importante aclarar que los rumiantes emplean la boca y la lengua para trasegar su alimento. Un rumiante puede dar entre 25.000 y 40.000 mordidas diarias a su alimento en la cavidad bucal. Dentro de las glándulas salivares tenemos las parótidas, las molares, las bucales, las palatinas, la sublingual, la submaxilar, la labial y la faríngea. Estas se pueden clasificar según el tipo de secreción, ya sean mucígenas o alcalígenas. Las secreciones mucilaginosas son las que tienen como objetivo humedecer el bolo para facilitar la masticación y la deglución, mientras que la saliva alcalina, que está formada especialmente por carbonatos, bicarbonatos y fosfatos, son las encargadas de mantener el pH del rumen en un rango estrecho, que es muy cercano a la neutralidad. La saliva de los rumiantes contiene enzimas que ayudan a la descomposición de la grasa, como en el caso de la lipasa salival y el almidón de la amilasa salival. El exófago es un órgano tubular que une a la faringe con el estómago. El bolo deglutido pasa junto con la saliva a la faringe, que es un pasaje común a las vías respiratorias y digestivas, y baja al estómago por medio del exófago. Su longitud aproximada es de 0,90 a unos 0,5 metros de su diámetro potencial, en la misma especie de 5 a 7 centímetros. Está formado por 3 capas, de las cuales la intermedia es muscular, que es la que produce las ondas que facilitan el traslado del bolo. Tiene función bidireccional, lo que permite comer y regurgitar un bolo alimenticio para masticarlo si es necesario. El proceso de la rumia se produce cuando el forraje u otros alimentos vegetales se devuelven a la boca para masticarlos y mezclarlos con saliva. Este bolo alimenticio se ingiere de nuevo y pasa al retículo. El estómago normalmente está formado por 4 compartimentos, el cual es el retículo, rumen, omaso y abomaso. Comienza con el extremo del esófago, que es con el esfínter del cardias, y termina en el duodeno con el esfínter del píloro. El estómago del rumiante ocupa casi el 75% de la cavidad abdominal, llenando casi todo el lado izquierdo y extendiéndose bastante hacia el lado derecho. El tamaño relativo de los 4 compartimentos es el siguiente. El retículo y el rumen comprenden el 84% del volumen total del estómago, el omaso el 12% y el abomaso el otro 4%. También cabe resaltar que el rumen es el compartimento estomacal más grande. En una vaca adulta tiene una capacidad de 150 litros.
El retículo tiene una capacidad de unos aproximadamente 20 litros en una vaca adulta. El rumen y el retículo se consideran un único órgano porque tienen funciones similares y solo se encuentran separados por un pequeño pliegue muscular que es conocido como retículo rumen. El retículo y el rumen, como hablábamos anteriormente, son los que tienen mayor volumen con una capacidad que puede llegar a más de 200 litros en el caso de las vacas. El rumen es un saco que está formado por una membrana mucosa que está recubierto por epitelio escamoso, estratificado y carnificado, el cual tiene papilas y está rodeado por una capa muscular que es el que produce las contracciones. En su interior representa pliegues o pilares que lo dividen en 5 sacos: el dorsal, el anterior, el ventral, el ciego dorsal y el ciego ventral. La redecilla o retículo está separada del rumen por el pliegue rumino-reticular. Se presenta esencialmente la misma estructura, pero la mucosa de este compartimento se caracteriza por formar pliegues de 1 centímetro, cuya función principal es la de recoger las partículas de la digesta más pequeñas y moverlas al omaso, mientras que las partículas más grandes de la digesta son las que permanecen en el rumen para el proceso de digestión más largo, cual conocemos como rumia. El rumen actúa como una cuba de fermentación al acoger la fermentación microbiana. Aproximadamente entre el 50% y el 65% del almidón y el azúcar soluble que se consumen se digieren en el rumen. El ambiente del rumen es anaeróbico, o sea, sin oxígeno. Los gases que se producen en el rumen son el dióxido de carbono, metano y sulfuro de hidrógeno. Y los microorganismos del rumen encontramos especialmente bacterias y protozoarios. ¿Qué es la rumia? La rumia es la función característica de los rumiantes, la cual consiste en la regurgitación de digesta del retículo a la boca. El estímulo para iniciar la ruma es el contacto de las partículas gruesas en la pared ruminal, las cuales producen una contracción del retículo, lo que precede las contracciones del ciclo de mezcla y eleva el material por encima del nivel del cardias, donde éste se abre y el alimento se absorbe por una presión negativa similar a la de un eructo. Se regurgita un bolo de aproximadamente 130 gramos con cierta cantidad de líquido. La remasticación dura de 25 a 60 segundos y consiste en 30 a 80 movimientos de mandíbula. Estos movimientos son horizontales, típicos de los rumiantes. Al cabo de aproximadamente 1 minuto, este mismo bolo es reingerido y vuelve al rumen tal como un bolo recién consumido, pero ya más despedazado y más fácilmente atacable por las bacterias. Durante la fermentación se producen en el rumen dos gases, anhídrido carbónico y metano. Estos gases son eliminados por vía sanguínea o por medio de la eructación. La mayor parte del gas se desplaza hacia el retículo por medio del cardias, se abre y este gas se escapa, mientras que la digesta es retenida por el pliegue retículo ruminal. La distensión del rumen actúa como estímulo para iniciar el proceso de eructación. Seguimos con el omaso. Es esférico y está conectado al retículo por un conducto muy corto. Hay personas que lo llaman la Biblia del carnicero porque tiene unos pliegues que nos recuerdan como a los de un libro. Estos pliegues aumentan el área de su superficie, lo que incrementa el área que absorbe los nutrientes de los alimentos y del agua. Se caracteriza por sus pliegues, que son las láminas del librillo, que están cubiertas de papilas córneas. Aquí las podemos observar. Y ahí es donde se produce la absorción de líquidos a fin de que el material llegue más concentrado al cuajar y no se diluyan las enzimas. El abomaso o estómago verdadero, un rumiante, es el compartimento que resulta más parecido a un estómago en un no rumiante, porque en el abomaso se produce ácido clorhídrico y enzimas digestivas como la pepsina, que es la encargada de descomponer las proteínas, y también recibe enzimas digestivas que son secretadas por el páncreas como la lipasa pancreática, la cual descompone las grasas. Estas secreciones ayudan a preparar las proteínas para la absorción en los intestinos. El pH del abomaso generalmente varía de 3.5 a 4.0 y las principales células que encontramos en el abomaso
secretan mucosidad para proteger la pared del agumazo del daño por parte de los ácidos. Continuamos con el intestino delgado, el cual es el encargado de la absorción de los nutrientes. El intestino delgado es un tubo de hasta 5 metros de largo con una capacidad de 70 litros en el caso de una vaca adulta. La digesta o la mezcla digestiva añade a la mezcla del intestino delgado secreciones del páncreas y el hígado que elevan el pH de 2.5 entre 7 y 8. Este pH es necesario para que las enzimas del intestino delgado funcionen correctamente. La bilis de la vesícula biliar secreta en la primera sección del intestino delgado, que es el duodeno, para ayudar en la digestión. La absorción activa de nutrientes se produce en todo el intestino delgado. La pared intestinal contiene numerosas proyecciones en forma de dedo, llamadas vellosidades, que aumentan el área de la superficie intestinal para ayudar también en la absorción de nutrientes, y las contracciones musculares ayudan a mezclar la digesta y moverla a la siguiente sección del intestino grueso. El intestino grueso es el que absorbe el agua de los materiales que pasan a través de él y luego excreta lo que sobra en forma de heces por el recto. El ciego, que es una gran bolsa ciega al comienzo del intestino grueso, de aproximadamente 90 centímetros de largo, con una capacidad de 7 litros en una vaca adulta. El ciego en los rumiantes tiene poca función, a diferencia de lo que sucede en el caso de los monogástricos. El colon, que es la parte donde se produce la mayor parte de la absorción de agua en el intestino grueso, y finalmente terminamos con los excrementos desechados por el ano. Las glándulas anexas del sistema digestivo de los rumiantes tenemos las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. Entre las salivares tenemos dos tipos: glándulas alcaligénicas, como son la parótida, molar inferior y bucales, que secretan un fluido que contiene una alta concentración de iones bicarbonato con pequeñas cantidades de mucoproteínas, y glándulas mucogénicas, como submandibulares, sublinguales, labiales y faríngeas, cuya secreción es predominantemente mucoproteica. Tenemos el hígado, que es uno de los órganos más importantes del organismo animal porque desempeña diversas y complejas funciones, como son la mantención de la homeostasis, como son la síntesis, regulación, integración, detoxificación y almacenamiento de un sinnúmero de sustancias de interés biológico. También realiza las funciones excretoras y sintetiza los productos de degradación que contienen nitrógeno procedente de las proteínas y los convierte en urea y ácido úrico que se excretan a través de los riñones. Y por último, elimina las sustancias tóxicas de la corriente sanguínea, entre otras muchas funciones. El páncreas, cuya principal función es la digestión de los rumiantes. Él es el que aporta el jugo pancreático y las enzimas que son vaciadas al duodeno para la consecuente digestión de los nutrientes. También realiza numerosas funciones como la producción de proteínas plasmáticas, mantiene la concentración de glucosa y vitaminas y otras sustancias nutritivas en sangre. Es un centro detoxificador de primer orden, produce la bilis y también actúa como órgano endocrino. Algunas conclusiones del sistema digestivo de los poligástricos, porque tienen la capacidad de digerir fibras y otros glúcidos en forma más completa que los monogástricos, debido a que su sistema digestivo es más especializado y desarrollado. Los poligástricos son aquellas especies que su estómago está dividido en 4 compartimientos, los cuales son rumen, retículo, maso y abomaso. Las especies que conocemos son ovinos, caprinos y bovinos. La rumia es la remasticación del alimento procedente del retículo rumen, debido a que el tamaño del bolo no es el indicado. Bueno, continuando con la exposición, a partir de ahora realizaré la explicación del sistema digestivo en monogástricos. Entonces, se caracteriza por ser un estómago simple. Los procesos digestivos que aquí ocurren se realizan bajo condiciones anaeróbicas. Esto quiere decir que sin presencia de oxígeno. Monogástricos, estómagos monogástricos se refiere a, por ejemplo, el equino, el porcino, gatos, perros, incluso el mismo ser humano. Y bueno, entonces,
Voy a iniciar con el sistema digestivo del equino. Inicialmente tenemos la boca. En esta parte es donde inicia la digestión con el proceso de masticación y la salivación. Un equino puede llegar a producir entre 5 a 10 litros de saliva. Esto deja como resultado lo que se conoce como embolo alimenticio. Es decir, el alimento se transforma en un bolo para poder ser digerido. Tenemos la faringe, que tiene una longitud de 15 centímetros. Es el conducto por donde pasa el aire y la comida. También en su parte más alta conecta con las fosas nasales, y en su parte más pequeña con el esófago. Tenemos el esófago, que es un conducto de tejido muscular que se encarga de transportar la comida que viene de la boca hacia el estómago. El esófago tiene una longitud entre 130 a 150 centímetros, y al final de este se encuentra una válvula, se puede decir, que permite el paso del alimento hacia el estómago. El estómago. En el estómago encontramos que el proceso del alimento aquí en esta parte tarda entre 20 y 30 minutos. Aquí se encuentra ácido clorhídrico y pepsina. El ácido clorhídrico tiene la función de romper las partículas de mayor tamaño. Por otro lado, la pepsina tiene la función de digerir la proteína. Bueno, dentro del estómago encontramos dos regiones, que es la parte no glandular y glandular. La parte no glandular es donde el esófago desemboca y es donde la comida se mezcla con el ácido clorhídrico. Además, en esta parte la comida ingerida disminuye sus procesos de fermentación gracias a la liberación de azúcares solubles. La otra parte es la glandular. En esta parte está separada de la no glandular gracias al margo plicado. Aquí se reduce mucho más la fermentación de la comida, llegando a niveles casi nulos. Además de aquí, en esta parte se une el intestino delgado por medio del píloro, y también se encuentra la región fúndica. Bueno, continuamos con el intestino delgado. Es un tubo que conecta el estómago con el intestino grueso. Se puede considerar un tubo, ¿no? Cuenta con una longitud que puede llegar hasta los 20 metros, con un diámetro entre 7 a 10 centímetros y una capacidad hasta de 45 litros. En esta parte se da entre el 30 al 60% de la digestión total, y absorbe principalmente o mayormente carbohidratos y vitaminas A, D, E y K, siendo ayudado por el páncreas. El intestino grueso. Bueno, el intestino grueso tiene una longitud entre 7 metros promediadamente, y con una capacidad hasta de 150 litros. En esta parte del sistema digestivo, el intestino grueso tiene un pH neutro entre 6 a 7. También puede ser considerado como una cámara de fermentación, donde más de 400 especies de microorganismos se encargan de la absorción de ácidos grasos volátiles. En esta parte el alimento puede durar entre 22 horas o 2 días para hacer su recorrido. Está compuesto por el ciego, el colon, y el recto y el conducto anal. Ahora encontramos los órganos anexos. En la parte de la masticación se encuentran labios, lengua, dientes. Los labios, estos ayudan a la selección de alimentos. La lengua es un órgano muscular, el cual podemos describir como plano, liso, suave, y funciona como una pala para el alimento. En los dientes tenemos que tiene la función de cortar la hierba y el alimento que se encuentra en el suelo, y posteriormente realizar el proceso de masticación junto con otros músculos. Bueno, en cuanto a la parte digestiva, tenemos los siguientes órganos. Las glándulas salivales. Estas se encargan de producir saliva durante la masticación. En estas glándulas están divididas en tres. Hay tres glándulas salivales principalmente, la cual es la parótida, la mandibular y la sublingual. También tenemos el páncreas, que es una glándula mixta. Posee una porción de secreción interna, que es endocrina, y otra de secreción externa, que es exocrina. En esta parte de secreción externa encontramos que se elaboran jugos digestivos por el conducto pancreático, y también
está presente el conducto biliar. Las sustancias producidas por tanto el páncreas como el hígado desembocan en el duodeno. Bueno, el hígado es la glándula de mayor tamaño del cuerpo del equino. Cabe mencionar la ausencia de vesícula biliar. Quizás está asociada a la necesidad de abastecer continuamente la bilis en un animal que se alimenta constantemente. Ahora, continuando con el sistema digestivo del cerdo, encontramos inicialmente la boca. En esta parte se ingiere y consume el alimento. Además se inicia la descomposición inicial de los alimentos, ya que es por medio del proceso de masticar que el alimento se transforma en trozos pequeños. En esta parte, igual que en la anterior, también entra a jugar un papel importante la saliva. También tenemos la faringe, que es un saco músculo membranoso situado por debajo de la base del cráneo. Tenemos el esófago, que es un tubo músculo membranoso que comunica la faringe con el estómago y sirve como órgano de paso de alimento. Bueno, continuamos con el estómago. La parte del estómago se divide en varias regiones. La región del esófago, en esta parte no se segregan enzimas digestivas, pero su importancia aquí es que ocurre la formación de úlceras en cerdos, puede ocurrir en esta parte. Tenemos las glándulas cárdias, en esta se segrega mucosidad y se mezcla con el alimento ingerido. Posteriormente tenemos las glándulas fúndicas, que aquí es donde empieza el proceso digestivo, y en esta región de las glándulas gástricas se agregan ácido clorhídrico. A causa de esta segregación de ácido clorhídrico, el pH en esta parte es bajo, de 1.5 a 2.5, lo cual ayuda a eliminar las bacterias que ingresan junto con el alimento. Tenemos la glándula pilórica. En esta parte se segrega mucosidad para y prevenir daño de la digesta baja en el pH, a lo que pasa el alimento al intestino. Bueno, el intestino delgado, mide 15 centímetros promediadamente, con 6 centímetros de diámetro. Es donde principalmente se da la absorción de nutrientes. Aquí se divide en varias partes. Tenemos el duodeno, que tiene aproximadamente 12 pulgadas de largo. En esta parte también es la porción del intestino delgado donde se conectan los conductos hacia el páncreas y el hígado. Tenemos el páncreas, que esta hace parte de lo que acabé de mencionar. Está encargado de la secreción de insulina y glucagón en respuesta a los niveles altos y bajos de la glucosa en el cuerpo. Yeyuno e ilion son las partes que le continúan al duodeno. Esta porción del intestino delgado involucra tanto la descomposición de nutrientes así como el inicio de la absorción de los nutrientes. Continuamos con el intestino grueso. El intestino grueso tiene una longitud entre 4 metros a 5 metros más o menos. Su principal función es absorber agua. Está dividido en varias partes. Iniciamos con el ciego. Tiene una gran cantidad de nódulos linfáticos. Se caracteriza por ser cilíndrico, además mide 30 centímetros de largo, se proyecta hacia el ijar izquierdo y continúa directamente con el colon. El colon se localiza a la derecha del plano medio. Sus asas se disponen en forma espiral con 3 asas dobles, por lo que también se llama colon helicoidal. El recto está cubierto de grasa y la parte craneal está cubierta de peritoneo. Y finalmente tenemos el ano. Los órganos anexos del sistema digestivo del cerdo. Tenemos los labios, que son órganos de músculo membranoso que forman la abertura de la boca. Tenemos la lengua, que es un órgano musculoso membranoso muy móvil y fuerte que ocupa la cavidad oral. Sirve para impulsar el alimento hacia las mesas dentarias para que puedan ser fácilmente masticados. Tenemos los dientes, que entran a jugar un papel importante. Son los que realizan el proceso de masticación. Continuamos con los órganos anexos a la digestión. Tenemos glándulas salivales. En las glándulas salivales encontramos unas principales y otras accesorias. Las principales son parótidas, mandibular y sublingual, y accesorias son labiales, cigomáticas y estafilinas. Tenemos el hígado, que es una glándula más voluminosa del organismo y es el gran laboratorio de transformación de sustancias absorbidas en el intestino para convertirlas en elementos propios del individuo. El páncreas, que sirve como el órgano más vial en el proceso digestivo. El páncreas produce y segrega enzimas necesarias para la digestión del quimo.
y la prevención de daños a las células debido al pH. Y bueno, esto ha sido todo, muchas gracias.